En estos días, los jueves, hemos estado hablando sobre la carta del apóstol Pedro, la primera carta del apóstol Pedro. Hemos estado tocando algunos versículos de ese capítulo 1. Y de una manera breve, quiero compartir estos pensamientos que son tan reveladores. Pedro les habla a una iglesia que, si bien no está atravesando una fuerte persecución, está atravesando por presiones, sufrimientos, rechazos, burlas, ataques a causa de su fe. Y yo creo que eso lo hemos visto a través de los siglos. Lo estamos viendo en este tiempo también y lo veremos más fuertemente mientras nos acercamos a los tiempos finales. Pedro les dice, ustedes en el capítulo 1, de acuerdo a la presciencia de Dios, a ese conocimiento anticipado de Dios, Dios los eligió a ustedes. Ustedes son elegidos por Dios. En la eternidad, en algún punto, Dios ideó el plan de tener un pueblo para sí, de tener una familia para sí. Hizo la creación, en el principio creó los cielos y la tierra, plantó al ser humano, al hombre, Adán y Eva, les dio todo lo que ellos necesitaban para subsistir, los puso en el Edén, en el paraíso, y vetó, dijo, no, esto no toquen, este árbol no lo toquen. El ser humano cayó, desobedeció por la tentación de la serpiente, de Satanás, y ahí hubo un rompimiento entre el ser humano y Dios. Ese rompimiento se le llama muerte, separación. Producto de la desobediencia, producto del pecado. Por eso nosotros como seres humanos, cuando no conocemos a Dios, cuando no tenemos una relación personal con Dios, aunque creamos en Dios, nosotros sentimos a ese Dios como lejano. No es un Dios amigo, no es un Dios cercano, no es un papá, sino es una creencia y es una religión. Y nosotros vamos a la iglesia o leemos la Biblia o nos portamos bien, hacemos una serie de cosas que hace acallar nuestra conciencia. Desde el principio, Dios planificó una redención, un rescate, un pago por el pecado de la raza humana. Y el pecado tenemos que verlo en dos vertientes. Un pecado que es inherente a nosotros, lo heredamos, así como heredamos una genética de nuestros padres, así hemos heredado un germen del pecado, una tendencia hacia el mal de una manera natural, desde niños, desde bebés. Tenemos ese germen y tiene diferentes manifestaciones. No es cierto lo que dice una de las escuelas de psicología, que nosotros nacemos como una tabla rasa y la sociedad es quien nos moldea. Realmente no, nosotros nacemos con un pecado, con un germen que tiende al mal. Obviamente hay un ambiente también que influye sobre nosotros en bien o en mal. Pero inherentemente nosotros nacemos con ese pecado adentro, con ese germen, con esa maldad interna. Por eso nuestra tendencia natural es hacer lo que la carne nuestra naturaleza caída, pecaminosa, desea. Esa es la parte de adentro, de nuestra maquinaria, de nuestra consistencia interna. Pero aparte de eso, nosotros realizamos acciones pecaminosas. Realizamos esas acciones pecaminosas porque tenemos ese poder dentro de nosotros, ese poder del pecado, ese poder maligno dentro de nosotros. Eso nos lleva
a realizar acciones pecaminosas. Entonces hay una diferencia entre las acciones que yo realizo y el germen, el poder, la base, la fábrica que tengo adentro de maldad. Dios, al conocer todo esto, ideó un plan. El plan, desde antes de la fundación del mundo, fue Jesucristo. Todo lo que Dios hace, lo hace a través de Jesucristo. El mundo, el universo, todo lo que Dios hace, el mediador de todo es Cristo. Por Cristo el mundo mantiene la cohesión. La cabeza de la iglesia no es el pastor, no es el sacerdote, no es el papa. La cabeza de la iglesia es Cristo. Dice Colosenses, para que en todo Él tenga la preeminencia. Entonces Dios ideó un plan desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Es más, desde la eternidad. Porque Dios, como Dios, lo sabe todo y sabía todo lo que iba a ocurrir. Y nosotros somos parte ahora del plan de Dios. Entonces, vinieron lo que eran las sombras en el Antiguo Testamento de lo que Dios iba a hacer en la consumación de los tiempos, en el cumplimiento del tiempo. Vino el tabernáculo, vinieron los sacrificios, vinieron el derramamiento de sangre de los corderos, el ofrecimiento por el perdón de pecados, para alabanza, para adoración a Dios. Todo esto vino en un proceso y los profetas comenzaron a escribir acerca de lo que estaban sintiendo y lo que estaban viendo. Dice el apóstol Pedro en su capítulo 1 que estos profetas estaban inquiriendo, estaban buscando qué tiempo sería y qué persona sería el que iba a venir, el tiempo y la persona en que este cumplimiento de la revelación, de los planes, de los deseos, de la voluntad de Dios se iban a cumplir. ¿Cuándo era que eso se iba a hacer? En esto, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, pasó por muchas altas y bajas, de pecados, de rebeldía, de obediencia, desobediencia, de estar en bonanza, de estar en opresión. En el momento ya final, los judíos estaban bajo el imperio romano y estaban esperando, obviamente, ese Mesías prometido, ese libertador, que a veces se confundía porque la palabra profética hablaba de un Mesías sufriente, pero un Mesías victorioso y rey. Entonces como que se entremezclaban los temas. Y obviamente cientos de años, miles de años antes, los profetas no discernían claramente cómo era el asunto. Antes de Jesús hubo otras personas que se levantaron como guerreros, como libertadores, y sucumbieron frente a la bota romana, el peso romano. Llegó el momento en que Dios, y yo quisiera imaginarme ese momento en el cielo, en que Dios se hace hombre, se humaniza y viene aquí a la tierra, nace a través de una virgen, una mujer que no había tenido relaciones sexuales, María, una mujer santa, una mujer temerosa de Dios, una mujer obediente a Dios, una sierva de Dios, que estaba desposada, ya comprometida para casarse con José, un hombre justo, lo declara la Biblia. Era tan justo que no quería dejarla de una manera abierta y acusarla de adulterio, porque eso podía acarrearle no solamente la vergüenza de ella para su familia, sino probablemente la muerte, lapidada, una muerte a pedradas. Y José secretamente quiso dejarla.
y estaba turbado que no podía dormir y se durmió y tuvo un sueño. En Mateo capítulo 1 se habla de esto. En ese sueño Dios se les revela y le dice: no temas recibir a María como tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El momento que todos los profetas habían esperado, que aún los ángeles, dice el apóstol Pedro, anhelaban mirar, conocer qué es lo que se está cocinando, qué es lo que se está gestando desde la eternidad. Desde la eternidad Dios está llevando a cabo un plan de redención, de perdón de pecados, de restauración, de recomposición de todas las cosas para formar un pueblo, para formar una familia. Y lo que Él hace es que se humaniza, se encarna, se despoja de su gloria y viene aquí a la tierra como un hombre, como un mortal, porque no puede ser ni un ángel ni puede ser un ser humano, porque el ángel no se identifica con los humanos y el humano no tiene la perfección que tiene un ángel, la santidad y la pureza que tiene un ángel. Entonces, la única forma era un Dios hecho hombre, un Dios que se humaniza. Filipenses 2 habla de eso, de cómo Jesucristo se despojó de su gloria. La Biblia habla en el idioma original, en el griego, que se vació a sí mismo y vino aquí como hombre. Y no solamente como hombre, sino a ser siervo de los hombres. Y no solamente siervo de los hombres, sino que murió por los hombres. Y no solamente que murió, sino que murió en la forma más horrenda que se podía morir en aquellos tiempos. Una muerte no solamente dolorosísima, sino vergonzosa, donde morían los ladrones, los asesinos. El tiempo se cumplió. Y eso es lo que celebramos en Navidad. El advenimiento de Cristo, la venida de Cristo, Dios con nosotros, Emmanuel, Dios que desde hace años había pensado en este momento, que había pensado en este plan de redención, que lo iba llevando a cabo paso a paso desde la eternidad. Los ángeles expectantes, mirando a ver cómo se iban desarrollando los acontecimientos, porque los ángeles no son como Dios, que tienen todo el conocimiento. Ellos tienen conocimiento limitado, obviamente, no lo saben todo como lo sabe Dios. Estaban mirando, los profetas estaban inquiriendo en qué persona, de qué persona era que se estaba hablando, cuándo serían estas cosas, que es la pregunta normal de los discípulos cuando Jesús les está hablando ya de su segunda venida, y le dicen los discípulos: Señor, ¿cuándo serán estas cosas y cuáles serán las señales de tu venida? Uno está inquiriendo, ¿será ahora que el Señor va a venir? Así estaban los profetas y los ángeles expectantes a ver de cómo se iban desarrollando los acontecimientos, hasta que llegó el cumplimiento del tiempo y Jesucristo vino a esta tierra. Dios se humanizó, se encarnó y vino a esta tierra. Eso es lo que nosotros celebramos en Navidad, Natividad, el nacimiento de Jesús. Que fuera en diciembre, que fuera en enero, que fuera en octubre, no nos importa. Lo que nos importa es el hecho de que se cumplió el plan, la voluntad de Dios, el tiempo de Dios, y Jesucristo vino a su tiempo perfecto para un plan, para una redención, para una acción que no tiene comparación en el universo. No tiene comparación. No hay forma. Cuando Cristo viene, entonces, estoy hablando, todo esto es
las ideas de Primera de Pedro, capítulo 1. Cuando Cristo viene entonces, mediante la predicación del Evangelio, de estas buenas noticias, de estas buenas nuevas, de lo que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque nos ama, porque tiene misericordia de nosotros, porque Dios es bueno, porque Dios es un Dios compasivo, porque quiere que seamos parte de su familia, parte de su pueblo. Y sabía de nuestra imposibilidad de acercarnos a Él acerca de nuestros propios medios. No había forma, porque nosotros, a causa de nuestro pecado, estábamos muertos. Estábamos separados de Dios, sin ninguna capacidad de acceder a Dios, de buscar a Dios. No podíamos. Nuestro pecado inherente, nuestro pecado de adentro, la fábrica, el poder que tenemos adentro, que nos lleva cautivo a pecar, a realizar acciones pecaminosas, no podíamos. Por eso vino Jesucristo, rompió las cadenas del diablo sobre nosotros, quebrantó los yugos del maligno sobre nosotros cuando nace, vive, muere y resucita. Y ahora nosotros, por la gracia de Dios, cuando escuchamos el Evangelio, tenemos la oportunidad de responder. Y la respuesta al Evangelio es o positiva o negativa. No hay una respuesta intermedia. No la hay. Cuando a ti te dan un regalo o te brindan una comida, tú tienes dos alternativas. O lo recibes o lo rechazas. Cualquier cosa diferente a esto es una de dos. Tú no puedes decir, ese regalo, sí, pero me lo das después. ¿No? O sea, eso es un no. O sea, no lo voy a recibir, no lo voy a recibir ahora. Sí, después. Ahora, tú no sabes si ese después va a llegar. Tú no sabes si vas a estar vivo para ese después. Tú no sabes si ese regalo se va a deteriorar, si la persona que te lo va a regalar cambió de idea y se lo regala a otra persona. Uno no lo sabe. Ese después nadie lo sabe. Entonces la respuesta es sí o no, recibo o rechazo. Entonces, mediante la predicación del Evangelio, dice el apóstol Pedro en su capítulo 1, nosotros escuchamos esa palabra. Y por la bondad de Dios, por la misericordia de Dios, nosotros respondimos a ese llamado. Dios añadió fe a esa respuesta nuestra y la fe hizo que nosotros naciéramos de nuevo mediante el poder de Dios, el Espíritu Santo que se depositó en nuestros corazones. Esa es una obra milagrosa, es una obra sorprendente, es una obra sobrenatural, que cuando nosotros escuchamos el Evangelio de lo que Dios hizo en Cristo Jesús, escuchamos, respondimos, Dios coloca su Espíritu Santo en nosotros y nosotros nacemos a una nueva vida. Somos nuevas criaturas. Esa es una de las razones por las cuales yo digo, yo creo en el cristianismo. Porque el cristianismo no es llevar una serie de reglas, de normas, de una vida religiosa, de una vida buena. No es leer la Biblia, todo eso es bueno. Asistir a una iglesia, todo eso es bueno. Pero el nacer de nuevo implica la presencia de Dios en nosotros y nuestros ojos son abiertos. Tenemos un entendimiento, una revelación que antes no teníamos. Como decía mi hermana de las Paulino, es artista, ella decía, era como si antes mi vida era en blanco y negro y ahora es a colores. Que no es un lavado de cerebro,
Es un encuentro con Dios donde ahora Dios se vuelve real para mí. Donde yo tengo armonía, comunión, compañerismo con Dios como una persona, donde yo le hablo, Él me habla. Cuando yo necesito de su ayuda, Él está ahí, Él me provee. Cuando yo peco, le pido perdón, Él me perdona y estoy caminando con Él. Y como decíamos en estos jueves, por la fe, el poder de Dios me acompaña y está conmigo y me sostiene. Nadie pudiera ser cristiano sin la presencia de Dios. Nadie. Por eso esto no es un asunto de una iglesia. Cuando yo digo así, no lo digo como un cliché de una iglesia, de una religión, de un pastor, de un sacerdote. Esto no es un asunto de eso. Es un asunto de que si hemos tenido un encuentro personal con Cristo y si hemos nacido de nuevo. Esa es la gran diferencia entre un muñeco y un bebé. La gran diferencia, el muñeco puede llorar, reír, hacer pipí, hacer de todo, pero sigue siendo un muñeco, no tiene vida. El bebé tiene vida, va creciendo, sus músculos se van desarrollando, sus tendones, sus huesos, todo va teniendo emociones. Cuando nosotros nacemos de nuevo, uno lo sabe. Jesucristo dijo: yo les digo esto para que ustedes sepan que tienen vida eterna. Ahora, cuando venimos al Señor, cuando le conocemos por su misericordia, porque nadie lo merece, ninguno de nosotros ha sido tan bueno que merezca la salvación, que merezca el perdón de pecados. Todos nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros éramos pecadores. Todos nosotros merecíamos una condenación eterna. Dice la Biblia: no hay justo ni aún uno. Ni aún uno. Eso no es que no, que yo no mato, que no robo, que no hay ni uno. Enseña la palabra de Dios. Y Dios tuvo misericordia, gracia, favor, bondad para con nosotros. Nos rescató y nosotros nacimos de nuevo, conocimos a Dios. Es un engendro desde lo alto que Dios depositó en nuestro espíritu. Nuestro espíritu despertó y ahora tenemos el Espíritu Santo adentro de nosotros, quien nos va transformando de día en día. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. No es que nos están dando un listado de normas, de reglas que nosotros tenemos que cumplir a puro pecho con nuestra propia fuerza. No. Es el Espíritu Santo diciéndonos, redarguyéndonos, haciéndonos sentir mal cuando hacemos las cosas malas, dando gloria a Dios cuando hacemos las cosas bien, contentándose con nosotros. Tenemos un compañero, la Biblia llama en griego un paracletos, un amigo, un consolador, un animador, alguien que no nos deja, no nos abandona, está siempre con nosotros. Por eso cuando hablamos de la salvación, no estamos hablando de una iglesia, de una religión, de hacer cosas buenas. Todo eso es bueno, está bien. Pero la salvación viene cuando tenemos ese encuentro con Jesús. Y no solamente esto, sino que dice el apóstol Pedro en su capítulo 1, que Dios, cuando fuimos salvados, cuando nacimos de nuevo, nos ha dado una herencia allá en los cielos. Por eso ahora nosotros no solamente tenemos salvación, sino que tenemos esperanza. Esperanza de saber de que esto que estamos viviendo es por un proceso de tiempo, por un corto tiempo, pero que nos espera la eternidad con las glorias que se van a manifestar en nosotros. Cosas grandes y poderosas que Dios tiene para nosotros. Los únicos que entrarán allá no son los que se creen buenos, los que se creen salvos, los que tienen una iglesia, los que tienen una religión. Los únicos que entrarán allá son los que han sido salvados aquí, los que han nacido de nuevo por la obra, por la gracia, por el favor, por la misericordia de Dios. Nacimos de nuevo, no lo merecíamos, no lo merecemos. Sin embargo, Dios se apiadó de nosotros, tuvo misericordia de nosotros, nos salvó, perdonó nuestros pecados, nos acompaña ahora en este peregrinaje y nos tiene guardada
una gran herencia en los cielos, una salvación que ha de manifestarse sobre nosotros. Un día cuando Cristo venga en la manifestación de su gloria, ahí nosotros seremos transformados, dice la Biblia. Y tendremos un cuerpo semejante al cuerpo de Jesucristo, donde ya no tendremos ese pecado interno, esa tendencia al mal, ya será sacada de ahí. Tendremos un cuerpo sin tendencia al mal. No tendremos un mundo alrededor pecaminoso, ni tendremos demonios, espíritus, diablos alrededor de nosotros influyéndonos. Ya estaremos con el Señor por siempre, por la gracia de Dios, sin nosotros merecerlo, porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Nadie puede ganarse el cielo, nadie puede llegar a poseer esa patria celestial, esa herencia. Nadie puede llegar allá por sus propios medios. En este proceso somos atacados, vituperados, tenemos pruebas, las pruebas que todo el mundo tiene, las pruebas que tenemos como cristianos. Sin embargo, Dios está con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. El tiempo se ha cumplido. Dios se hizo hombre. Dios se humanizó. Dios se encarnó. Dios dio su vida, entregó su vida por nosotros. Y ahora nos da el poder a través de su Espíritu Santo de que nosotros vivamos para Él. Por eso el apóstol Pedro sigue diciendo en su capítulo 1 que vivamos ahora de manera santa. El apóstol Pablo dice que vivamos de manera digna como hijos de Dios, que estamos representando a un Padre amoroso, que andemos también nosotros en amor, porque estamos siendo renovados y estamos siendo transformados en nuestro ser, pero no solamente en nuestro ser interno, como los monjes que se apartan a las montañas, se apartan a los lugares solitarios. No, sino que estamos aquí y todo esto se traduce en acción, en conducta, en santidad, en pureza, en humildad, en mansedumbre, en amor. Todo esto se traduce de esta manera y vamos en este proceso que la Biblia llama santificación, camino a nuestra patria celestial, camino a nuestra herencia. Eso es lo que celebramos en Navidad. Eso es Navidad. Navidad no es fiesta, parranda, bebida, borrachera, orgías. Navidad no es eso. Navidad es que el cumplimiento de la voluntad de Dios, de los planes de Dios, se realizaron en un tiempo como este, que fuera diciembre o no, como dicen en el sur, me se importa. Lo que importa es el hecho de que se cumplió el tiempo, que Jesucristo vino, nació, y nació de una manera milagrosa, poderosa, sorprendente. Y una de las cosas que en mí llama la atención es el nacimiento de Cristo, porque imagínense ustedes una expectativa, por un lado de miles de años y por otro lado, vamos a decir, de miles de años de eternidad, que eso no tiene sentido, pero de tiempo incontable en la eternidad, y los ángeles expectantes a ver qué era lo que Dios iba a hacer y cómo lo iba a llevar a cabo. Se cumplió. En un tiempo en que Jesús vino, y una de las cosas que me maravilla es cómo Dios se manifiesta, esa grandeza de Dios, esa majestuosidad de Dios que los cielos no pueden contenerle. No había lugar para acoger a Jesús, a María y a José. No había espacio porque había una fiesta en ese tiempo de los judíos, la fiesta de la Pascua creo que era. Y todo estaba ocupado, todos los hospedajes, todas las casas estaban ocupadas. Y Jesús vino a nacer en un establo donde hay animales. Lo pusieron en un pesebre ¿cómo se llama? Pedazo de madera con un hueco donde las vacas comían o bebían. Ahí fue que lo acostaron. Uno ve ahora los pesebres muy lindos y todo, limpiecito, pero no. O sea, el que ha entrado
a un campo, a un lugar donde están las vacas o los cerdos, sabe que eso no huele muy bien. No había lugar para ellos en el mesón, en ese hostal. Y cuando se da la noticia, en primer lugar, Dios no viene para nacer en un palacio como un rey lleno de majestuosidad, de gloria, en un humilde pesebre. Después se da la noticia a unas personas humildes, a unos pastores que estaban cuidando las ovejas a campo abierto en la noche. Y ahí se aparece un ángel y luego un coro angelical, una serie de ángeles, dándole la noticia de que les ha nacido un Salvador, Cristo el Señor. Y le dice, buena voluntad de Dios para con los hombres, los buenos deseos de Dios se han manifestado a los hombres, no como la gente lo pone, a los hombres de buena voluntad. No es a los hombres de buena voluntad, es la buena voluntad de Dios. Los buenos planes de Dios, los buenos deseos de Dios que los pensó en la eternidad, ahora se están cumpliendo con el nacimiento de Jesucristo. Y a esos humildes pastores se les revela y el cielo se abre y se ilumina el cielo y ahí aparecen una hueste de quién sabe cuántos cientos o miles de ángeles adorando al Señor. El Señor se les revela a unos sabios del oriente que a través de una estrella llegan a adorar a Jesús. Ya lo encuentran en una casa y le ofrecen oro, incienso y mirra. Herodes el rey, sintiéndose burlado por estos sabios, por estos magos del oriente, manda matar a todos los niños menores de 2 años. Una gran matanza, el diablo siempre tratando de destruir la obra de Dios, así como la quiere destruir en ti y la quiere destruir en mí. Cuando llegan María y José al templo para presentar al niño, ahí se aparecen 2 personajes, una viuda de muchos años y un hombre de muchos años también llamado Simeón, que carga al niño en sus brazos y dice, Señor, ahora tú puedes despedir a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto tu salvación. Todo lo que Dios había prometido se había cumplido. Y hoy en día eso es lo que nosotros celebramos, el cumplimiento de los planes, de la voluntad de Dios, la muestra de la misericordia de Dios, la muestra del amor de Dios sobre nosotros. Natividad, Navidad, nacimiento de Jesús. ¿Qué tú vas a hacer frente a este nacimiento de Jesús? ¿Cómo tú vas a reaccionar frente al regalo de Dios de perdón de pecados, de vida eterna, de herencia en los cielos, de transformación? ¿Cómo tú vas a reaccionar? ¿Le vas a decir, sí, Señor, yo quiero este regalo? ¿O no, Señor, no quiero este regalo? Decirle ahora no, cuando yo esté viejo o después, otro día, es una negativa igual. ¿Cuántas historias no hemos escuchado de personas que dicen mañana, para lo que sea? Y ese mañana nunca llega. Se mueren a los pocos minutos. Como hay una narrativa en los evangelios de aquel hombre rico que dijo, después de haber tenido una gran cosecha, muchos bienes tienes para muchos años. Y ese mismo día se iba a morir. ¿Conoces tú al Señor? ¿Has recibido el regalo de la salvación? ¿Has recibido el perdón de tus pecados? Cuando el Señor viene a nuestros corazones, no solamente perdona todas nuestras malas acciones, sino que internamente, y oigan esto, internamente rompe
el poder del pecado sobre nosotros. Ese poder interno lo quebranta y nos da a nosotros poder para vencer toda tentación que venga de adentro, toda concupiscencia, todos malos deseos. Por eso, cuando las personas dicen, y lo dicen con buena intención, cuando las personas dicen, no, yo no me quiero meter a eso, porque yo no quiero poner de relajo al Señor. Mira, cuando yo esté dispuesto ya, que tenga la fuerza para dejar esto, dejar aquello, entonces yo me meto a eso. Es que no entienden. No entienden que cuando dan el paso de fe, el Señor viene a sus vidas, despierta su espíritu y les da el poder interno, la presencia del Espíritu Santo, quebrantando todo yugo interno, todo poder que te esclavizaba antes, rompiendo las cadenas internas y nos da poder sobre el pecado. No es que no vamos a sentir esos deseos, los vamos a sentir, pero ya tenemos el poder del Espíritu Santo para vencerlo y para dominarlo, para subyugarlo, en el nombre de Jesús. Entonces, cuando venimos a Dios, ocurre el milagro del nuevo nacimiento cuando nosotros comenzamos a crecer, así como hemos presentado estos bebecitos. Comenzamos espiritualmente a crecer, a fortalecernos, a echar músculos espirituales, entendimiento, revelación espiritual, a vencer el pecado, a vencer la maldad. Y en un proceso donde el Señor nunca nos deja solos, siempre está con nosotros fortaleciéndonos. En un proceso nos vamos acercando para adquirir esa salvación, esa herencia que ya Dios tiene preparada para nosotros. ¿Qué podemos hacer? La parte nuestra es responder. Decir, Señor, sí, yo soy pecador. Señor, reconozco que he pecado. Te pido perdón por mis pecados, Señor. Ven a mi corazón, sálvame, Señor. Es hablar con Dios. Eso es lo único que nosotros podemos hacer, recibir este regalo. Si alguien te trae un tremendo regalo, tú no vas a decir, espérate, ¿cuánto costó? Espérate, déjame pagarlo, no hay que hacer nada, solamente recibirlo. Así que yo voy a orar. Yo voy a orar ahora y te voy a pedir que ores conmigo. Te voy a pedir que si tú quieres conocer a Jesús, no te estoy diciendo si quieres pertenecer a esta iglesia, nos encantaría, pero ese no es el punto. El punto es si quieres conocer a Jesús. Tampoco te estoy diciendo, mira, cambia de religión. No, ese no es el punto. El punto es que tú abras tu corazón a Dios. Que le digas, Señor, perdona mis pecados. Yo creo en Jesucristo como el enviado, como el Salvador, como el Señor. Hablar con el Señor en estos momentos. Y después te voy a pedir que pases al frente para orar por ti. No tienes que decir nada aquí. Si quieres ahora aceptar este regalo, repite esta oración conmigo. No es una oración mágica. Lo que le estamos diciendo al Señor, ven a mi corazón, perdóname. Igualmente los que están en sus casas, hagan un alto y vamos todos juntos a orar. Cerremos nuestros ojos. Y repite conmigo, di, Señor Jesús, gracias porque me amas. Gracias por tu misericordia. Gracias por venir a este mundo. Reconozco que soy pecador. Reconozco que te necesito, Dios. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. Yo abro la puerta de mi corazón y te invito, Jesús, a venir a mi vida. Siéntate en el trono de mi vida. Yo declaro hoy que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Gracias, Dios.
Amén. Amén. ¿Oraste conmigo? Levanta tu mano, que me gustaría orar por ti. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Todos vamos a estar de pie y pasen al frente. Como dijimos, queremos orar por ustedes. Pasa al frente. Si oraste conmigo, ahora le puedes pedir a alguien al lado tuyo, ven, acompáñame. Vamos juntos. Y vamos a orar. Igualmente los que están en sus casas, vamos a orar por ustedes. Acérquense aquí delante, por favor. Bendito sea Dios. Vamos a orar por ustedes. Este es el inicio de una nueva relación con Dios, una nueva amistad con Dios. Gloria a Dios. ¿Alguien más hizo esta oración? No te quedes ahí. Vamos a orar. Vamos a pedir a Dios. Gloria a Jesús. Rapidito, hermanos, rapidito. Si hablaste con Dios, no te quedes ahí en esa lucha, que si voy, que si no voy. No, no, no. Toma una decisión por Jesús ahora, ahora. Y pasa al frente rápidamente. Por última vez quiero llamar. Vamos a orar. Vamos a orar. Oremos todos, hermanos. Ustedes cierren sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu obra. Gracias porque tú enviaste a Jesucristo a morir por nosotros, a perdonar nuestros pecados, a nacer en este mundo, venir a servir, venir a morir y a resucitar para perdón, para salvación, para liberación nuestra. Bendice, Señor, estas vidas. Bendice estas vidas, Señor, y sopla sobre ellas. Sopla ese nuevo nacimiento, sopla tu Espíritu Santo sobre ellas. Ahora, Señor, y rompe toda cadena, toda idolatría, todo engaño del maligno. Quiébralo ahora, Señor. En tus manos ponemos estas vidas, las que están en sus casas también. Sé con ellas, Señor. Que tu presencia nos arrope, tu presencia nos cubra, Señor. Y que en todo tú seas glorificado. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno, hermanos. Qué bueno, qué bueno. Tenemos un presentico para ustedes. Si quieren que nos pongamos en contacto con ustedes, nos pueden dejar sus direcciones, sus teléfonos. Si no, no tienen que dejar ningún teléfono ni nada. Pasen por este lado, por favor, que el hermano les va a guiar. Vamos a dar un aplauso al Señor.